¿Qué hemos estado viendo? ¿Qué vimos la vez pasada? Lo del análisis total de un circuito, Miss. Análisis nodal de un circuito. Antes de eso, hablábamos sobre la topología de redes. ¿Qué dijimos que es la topología de redes y para qué sirve? Es para la identificación del circuito, ¿no? Para la identificación del circuito. ¿En qué sentido identificamos al circuito? ¿Qué características identificamos del circuito? Pues si es mixto o tipo de eso, ¿qué fórmulas vamos a ocupar o qué procedimientos pide? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más hablamos sobre topología de redes? ¿Qué conceptos definimos dentro de topología de redes? Nodo y Un rama. nodo maya, ¿no? Nodo maya. ¿Qué dijimos del nodo? ¿Cómo se define al nodo? Es un punto de conexión. Punto donde se interconectan más de dos componentes. Ajá, es un punto de unión de dos más componentes. ¿Y la malla? ¿Qué viene siendo la malla? Sería como el conjunto de todas ellas, ¿no? De todas ellas. ¿A qué se refiere con ellas? Bueno, punto de nodo y de las resistencias, la fuente. Más o Uy, menos. trayectorias cerradas, ¿no? Una trayectoria cerrada que puede contener uno o dos nodos. Ujú. Otro concepto importante es el de rama. ¿Cómo definimos a la rama? Elementos de un circuito con dos terminales. Elementos de un circuito con dos terminales. Entonces, para nuestro caso, los elementos activos, que son las fuentes, vienen siendo una fuente de voltaje, por ejemplo, es una rama. Una fuente de corriente también es una rama. Y de los elementos pasivos que hemos visto hasta ahorita, una resistencia con dos terminales viene siendo una rama. Bien, entonces, desde su compañero vimos el análisis de nodos. ¿Quién me quiere describir el proceso general del análisis de nodos que vimos la vez pasada? Primero se identifican los nodos principales, ¿no? Correcto. Primero, ahora sí que aplico la topología, analizo la red e identifico los nodos principales. Ese es mi primer paso. Después, Ubicar un nodo Ubicar de los nodos referencia. secundarios. ubico los nodos secundarios y, Christopher, ¿qué iba a decir? Ah, lo del nodo de referencia. Ok, entonces, ¿cómo escojo el nodo de referencia? ¿Cómo lo elijo? El que más ramas tiene. El que más ramas conectadas a él tenga. Ujú. Bueno, entonces ya identifiqué nodos, ya seleccioné el de referencia. ¿Qué otra cosa hago? Saber el sentido de la corriente. Rotulo las Pero antes corrientes. poner la tierra, ¿no? Correcto. En el momento en que asigno el nodo de referencia, pongo la tierra y yo sé que en ese punto el voltaje es cero, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi punto de referencia. Y después rotulo las corrientes, es decir, marco las corrientes en las diferentes ramas. Entonces, la corriente en una rama resistiva, siempre, ¿cómo la voy a poner? Porque es un elemento pasivo. ¿Cómo la voy a poner? ¿Hacia dónde circula? ¿Podría repetir lo que dijo, Luis, por favor? En la rama resistiva, que es un elemento pasivo, ¿cómo voy a rotular la corriente? ¿De dónde a dónde? ¿De qué punto a qué punto? Del punto de mayor potencial al de menor potencial. Exactamente, del punto de mayor potencial al de menor potencial, porque es un elemento pasivo. Y para los elementos activos, pues esto depende de la polaridad que tenga la fuente, si es de voltaje, o el sentido de la flecha de la fuente de corriente, ¿sí? Entonces, eso va a depender, el sentido que tenga la corriente que indique para un elemento activo. Bien, entonces ya identifiqué nodos, ya seleccioné el de referencia, ya puse la tierra, ya rotulé las corrientes. ¿Qué sigue? Definir
¿cuáles son los valores de bueno, de las Vs que ya nombramos? En el momento en que identifico los nodos, identifico el nodo de referencia, marco voltajes de nodo en cada nodo de no referencia. Entonces marco n-1 voltajes, ¿sí? Ya entonces rotulé corrientes, ya marqué los voltajes. ¿Qué más sigue? Aplicar correspondiente para encontrar el valor requerido Ajá. ¿Qué ley es la que aplicamos para el método de nodos? ¿Qué de ley o corriente qué de leyes? Kirchhoff. Ley de De corrientes de corrientes de Kirchhoff. Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuál es el enunciado de la ley de corrientes de Kirchhoff? La suma de las corrientes que entran con las que salen es igual a cero. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Obviamente todo con respecto al nodo. Entonces aplico ley de corrientes. ¿Qué otra ley aplico? Ley de corrientes de Kirchhoff. Esa es la Digo, primera. perdón, de voltajes. La ley de Ohms. Ley de- Ley de Ohm. Ley de Ohm para expresar cada una de las corrientes en términos de los voltajes de nodo. Entonces ya de ahí, ¿qué genero cuando aplico la ley de corrientes y la ley de Ohm? Las ecuaciones. Todas las ecuaciones. ¿Qué tipo de ecuaciones son las que obtengo? Lineales. lineales. Lineales, tipo de ecuaciones lineales. Bien. Entonces, de aquí en adelante, lo que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones o las ecuaciones lineales que resulten del planteamiento anterior por el método, pues, que ustedes prefieran. ¿Qué métodos conocen para solución de ecuaciones lineales simultáneas? Bueno, un sistema de ecuaciones lineales, perdón. ¿Qué métodos conocen? El método bueno, hacemos matrices y ya seleccionamos método de Gauss o método de Kramer o todos esos. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Entonces aquí, pues vamos a aplicar los conocimientos que obtuvieron en su curso de álgebra lineal. ¿En qué punto nos quedamos en el último ejercicio que estuvimos resolviendo? En el determinante. En el determinante, en los determinantes. Entonces vamos por acá a ver qué pasa con este ejercicio. Quedamos que iban a terminar de resolver los determinantes. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí Sí. se ve. Sí, profe. Ok, ok. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a tener? En clase vimos que el determinante delta, que corresponde a la matriz de resistencias o la matriz de coeficientes de mi sistema de ecuaciones, nos dio de menos 15 y lo resolvimos por el método de Sarrus. ¿Qué valor les dio el determinante delta 1? A mí en el determinante 1 me salió menos 120. El determinante 1 menos 120. Ah, A mí me dio menos 1200. A mí igual. Igual. Ok, entonces aquí vamos a anotar el resultado. Acá, verifique por favor al compañero que le dio 120. Por ahí alguna operación ha de estar equivocada. Entonces aquí tenemos que el determinante delta 1, aquí delta 1 les dio menos 1200. Sí. sí, ¿Es sí, ya, correcto? Ok. ya. Ajá. Ok. Ahora, el determinante 2. ¿Qué valor les dio el determinante 2?
960. Sí, a mí también me dio 960. 960. ¿Utilizaron el mismo método que estuvimos viendo en clase? Sí, profa. Sí. Ok. Bien, vamos con el determinante 3. ¿Qué valor les dio el determinante 3? $2,340. 2340. Muy bien, una vez que ya tenemos conocidos los determinantes, pues aplicamos estas ecuaciones que son del método de Cramer para encontrar los voltajes. ¿Sí terminaron esta parte? Aparte de calcular los determinantes, ¿también calcularon los voltajes? Inge, a mí me salió menos 2340. A mí también me salió Igual a mí. menos. No positivo, negativo. En el de delta 3. Ah, sí es correcto. Sí, menos 2340. Ajá, entonces aquí va un signo menos. Ok. Bueno, entonces ahora, para los voltajes, el voltaje 1 va a ser entonces la división entre delta 1, que son menos 1200, sobre menos 15, que es lo que vale el delta R. Entonces aquí el voltaje 1, A mí me da 80 volts. 80 volts. correcto. Entonces aquí tenemos que son 80 volts. 80. Me faltó un 0. $80 volts. El voltaje en el nodo 2, entonces serían 960 entre 15. Entonces el voltaje 2, ¿cuánto nos da? Menos 64. Sí, menos 64. Muy bien. Entonces este es menos 15. Menos 64 volts. Y finalmente el voltaje 3 va a ser de menos 2340 entre menos 15. Este voltaje 3, entonces, ¿cuánto da? 156. Me da positivo. 156 volts. Entonces, quiere decir que el voltaje 1, si yo coloco un voltímetro entre este nodo de no referencia y el de referencia, me va a marcar, ¿cuánto quedamos? 80 volts. 80 volts, ¿sí? Y para el voltaje 2, entonces aquí coloco un amperímetro, perdón, un voltímetro entre este punto y este, y aquí tendríamos menos 64. 64. Menos 64. Menos 64 volts. Este signo menos que tengo ahí, ¿qué significará? Que la carga es al revés. Que el voltaje va al revés, ¿no? Más bien que la polaridad. La polaridad. Este nodo 2 tiene mayor potencial que el de referencia. Entonces la polaridad está contraria. Eso es lo que significa. Y para el nodo 3, colocaríamos un voltímetro. Bueno, aquí ya no cabe, pero aquí entre este punto y este, que es el de referencia, tenemos entonces 156 volts. 156 volts, ¿sí? Y entonces ya contestamos lo que nos preguntaban, cuánto vale cada uno de los voltajes de nodo, y ahí ya tenemos la respuesta. Bien, preguntas sobre este ejercicio.
¿Dudas? Creo que no, Inge. Bueno, entonces Sí, aquí creo que no. No, muy bien. Entonces aquí para resolver el sistema, pues pueden emplear el método que gusten. En examen pueden emplear el método que gusten. Lo que sí pueden hacer es, después de su examen, pueden verificar con su calculadora. Creo que las calculadoras ordinarias o normales resuelven el sistema hasta de 3x3. ¿No han verificado eso en su calculadora? ¿Hasta de No, qué mis. tamaño? Pues es tiempo de que lo vean porque les es muy útil a la hora de terminar de resolver. Con la calculadora pueden comprobar sus resultados. O si tenemos sistemas de ecuaciones más grandes, pueden utilizar algún software. ¿En álgebra lineal utilizan algún software? Sí, ocupamos MATLAB. Entonces pueden Igual que usar GeoGebra. MATLAB. Ajá, MATLAB. ¿Y cuál dijeron? ¿Cuál otro? GeoGebra igual, mis. GeoGebra. GeoGebra. Entonces pueden usar cualquiera de los dos para comprobar sus resultados una vez que hicieron ya su procedimiento a lápiz. Bueno, entonces aquí tengo otro ejercicio. ¿Sí se alcanza a ver bien en su pantalla? Sí, mis. ¿Le puede aumentar un poquito más, mis? Ahí. Así está bien, mis. Muy bien. Entonces seguimos en el subtema 2.2, método de nodos. Ejemplo 3. Utilizando el análisis nodal, determine VP en el circuito de la figura. VP, que es el voltaje en extremos de la resistencia de 100, esa es mi incógnita. Entonces aquí necesito encontrar VP. Entonces, lo que tenemos que hacer, Rotular. primero encontramos el número de nodos. ¿De acuerdo? Primero vamos a encontrar el número de nodos. Entonces, la incógnita viene siendo el voltaje BP. Esta es nuestra incógnita. Entonces, aquí observando el circuito, ¿cuántos nodos tenemos? ¿Cuántos nodos principales tenemos? ¿4? 5. A ver, uno. Aquí tengo uno. 2, 3, 4, 5. Ahí están mis nodos. Ajá. Después, ya identifica nodos. Ahora, ¿qué hago? Dividimos la Tierra. Ajá. Aterrizamos. Aterrizamos el nodo que tiene mayor número de ramas conectadas a él y asignamos a este punto voltaje 0. ¿Alguien quiere resolverlo? Yo, Inge. Entonces lo comparto con ustedes. Vamos a ver por acá, es compartir. Calva Solís, ¿verdad? Sí, Inge.
déjenme ver qué pasa. Mientras los demás vayan empezando a plantear ecuaciones. Profa, Sí, dígame. ¿podría volver a poner el circuito? Me faltó nada más una resistencia. Ah, sí, nada más déjame ver cómo le hago porque por aquí tengo problemas con la pantalla. Mm. A ver, ahí lo tienen. ¿Sí? Sí, gracias, profa. Entonces, con que íbamos a compartir con Cintia. Sí, Entonces, envié por ahí el enlace. Ujú. sí, ya me llegó. Ok. Bueno, entonces ahí ya habíamos identificado los nodos. Es el 2.3, ejemplo 3, sí, ¿verdad? Sí. 2.2, ejemplo 3. Ejemplo 3, ajá. Ya después de ahí, Ya tenemos ahí marcados los nodos, tenemos ya el de referencia. Ajá, ¿qué sigue? marcar los voltajes, las Ajá, sí, medidas de sí. 3, de 4, de 5. Hay que marcar los voltajes en cada uno de los nodos. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué más Las hacemos? corrientes. Bueno, antes de eso, hay que relacionar los voltajes, uno de los voltajes que marcamos con el de la incógnita. El de la incógnita es VP, que es el voltaje que Sí, necesitamos en la resistencia de 100. ¿VP a qué voltaje de nodo correspondería? al 2, ¿no? Voltaje 2. Ajá, entonces por ahí escriben una ecuacióncita o póngale como VP, como guste, está bien. Mejor VP. Muy bien. Ya después marcamos las corrientes. Sí. Aquí iría una, ay, y uno. Después para acá, ay.
Iría 1 y 2. Después, para acá iría 1 y 3. Ay. Después aquí esta iría para acá, ¿En cuál resistencia? en la de 10. Sí, sí, ahí lo puedo marcar como guste. Bueno, Como lo voy está a entre poner dos nodos. 5 y 6. Listo. Ujú. Ya marqué, ya rotulé. Ahora, ¿qué Sí. sigue? Después podemos poner como unas notas por acá. Ujú. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, que VP es la que buscamos. Bueno, ajá, que VP es igual a mm, Se aplica ley de Ohm, ya, VP, y 3 sobre 100, ¿no? por, ¿no? Ajá, sí, perdón. Entonces acuérdense que por ley de Ohm, el voltaje viene siendo igual al producto de intensidad por resistencia. Después, ya, nada más sería esa. Ujú. Bueno, vamos a marcar también aquí en las notas todas las corrientes. Sí. Que empezamos por I1, que sería V1 sobre 20. Correcto. Después I2, que sería V1 menos VP sobre 4. Sí, ¿no? Sobre 40, amiga. 40. Ah, sí, Y perdón. dos. Perdón, Así. me comí el cero. Ya después vamos con I3, que sería... Ay, bueno, lo voy a poner más abajo. I3 sería VP sobre 100. Después seguimos por aquí con el 4. Sería VP menos V3 sobre 50. ¿Sí van viendo todos? ¿De dónde van saliendo las ecuaciones? ¿O tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Miss. ¿Va Todo bien. todo claro? Después vamos con el 5, que sería V3 menos V4. Ay,
sobre 10. A ver, ahora, sí, sí. Y después I6, que sería V4 sobre 200. Ay. Y ya, después, bueno, es que estoy viendo, no, pero no. Y ya, después de ahí, ya empezaríamos a hacer la lectura. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. fuerte y claro. Ok. Ya después de ahí podemos empezar con... Empieza con B1. La ley de corrientes. En el nodo 1. Ujú. Sí. Empezamos con V. Ay. Bueno, V1, que sería igual a I2. Bueno, es que I2, que es la que sale, igual sale I1. Y después igual a 0. No, a 10. ¿Por qué 10? Por la fuente. Ah, sí, es cierto. Porque Sí, entran tienes 10 al nodo. razón. Bueno, aquí sería, la pondríamos al lado de I1, es la que entra, sería menos 10. Ya pasando al otro lado sería igual a 10. Sí. Después VP, que sería entra menos I2. Después sale I3. Más 4. Sí, más I4. Igual a 0. Después V3. V3 entra I4, entonces sería menos I4. Bueno, este es un 4. Sí, ahí, aquí yo haría una indicación diferente al signo igual, porque así se entiende que el voltaje 1 es igual a I1 más I2. Pero en realidad lo que está haciendo es aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a el nodo 1, ¿no? En realidad esta es ley de corrientes, entonces aquí yo omitiría el signo igual y nada más lo cambio por una flechita, indicando que al aplicar ley de corrientes, esta es mi ecuación. Ok. Bueno, entonces siga escribiendo lo demás, yo corrijo lo demás. Ok. Después tenemos que entra menos I4, sale 2.5. Después entra 2. Sale 2. No, I5. Y ya. Sí, ¿no? Díganme si me equivoco. Bueno. Sí. Después ya vamos con V4. Sale 2. Entonces es 2. Entra
entra, sale, es, ay, ya me confundí. Salen 2 amperes. Entonces, sí, estoy bien, sí, ya voy. Después entran 5 y salen y 6. Igual a 0. Ay. Sí, están, sí, ya. Vamos Te bien. falta también la I5, ¿no? Ay, sí, tienes razón. ¿Sí? Sí. Sí, falta esa. Entonces esa entra. Listo. ¿Sí van bien? ¿Vamos bien todos? A ver, entonces aquí nada más, sus referencias son corrientes saliendo del nodo son positivas. Sí. Sí, ¿no? A Sí. ver, aquí observando para nodo 1, sale 2, sale y 1. Para el nodo BP, entonces la que entra es negativa, que sería I2, y las que salen I3 e I4. Y luego para el nodo 3, tenemos que está entrando I4 es negativa, está saliendo 2.5 es positiva, está entrando 2 y está saliendo I5. Para el nodo 4, entonces tenemos saliendo negativa. No, entrando es la de 5, negativa, y la que sale es positiva, es de 2, de las dos fuentes. Y luego tengo saliendo la I6. Esa es 6. La I6, saliendo y luego entrando I5. Ok, sí. Sí, hasta ahí van bien consideradas las corrientes. Ok. Bueno, aquí ya lo vamos a hacer directo. Aquí tenemos la de 2.5 y la de menos 2. Entonces serían 2.5 menos 2 serían 0.5. Si la pasamos al otro lado sería negativa. ¿Sí? Y ya borramos esto. Acá tenemos hoja, ¿eh? Acá hay espacio, eso no se preocupe. Pero mejor así, que me acomodo mejor. Y ya después acá tenemos 3. No es cierto, menos 3. Si la pasamos al otro lado serían 3 positivos. Y ya borramos esto. Ay, pero sí me voy a tener que ir a la otra hoja para sustituir. Pensé que me iba. No, pero sí. No, sí necesita más espacio. Bueno, ya. Hasta ahí vamos todos bien conmigo. Sí. Ok, entonces ya, pasamos a la otra hoja. Y ya después de ahí vamos a sustituir todas las ecuaciones que teníamos en las notas a las ecuaciones que ya hemos hecho. Teníamos que I2, pero I2 es V1 menos VP sobre 40. No es cierto. No, sí. Sí. Sobre 40 más Más la I1, I1. que I1 era V1 sobre 20. Igual a 10. Igual a 10. Aquí nos conviene multiplicar por 40 para hacer enteros. Sí. Miss, ¿puede cambiar la hoja? Sí, mis. Bien. Vamos a la siguiente hoja. Ahí está. Sí, Gracias, entonces Miss. aquí multiplicamos por 40.
Y tenemos que, bueno, lo voy a poner aquí abajo, V1 es igual a V1 menos VP más 2B1. 2V1 igual a, 400. sí. Y después, bueno, ya tenemos la primera. Después nos vamos con VP. Ahí simplifica la mía. Ay, sí, cierto, sí, tienes Son razón. 3B1. La voy a poner con rojo ya acá. Serían 3V1 menos VP. Ay, igual a 400. Ay. Este era, ¿qué? VP. Igual a 400. Ahí está. Después ya nos vamos con ¿qué era? VP. Que VP era menos I2 menos V1. Ay. Menos V1 menos VP sobre 40 más I3, que I3 era VP sobre 100, después más I4. Y I4 era VP. Ay. VP menos V3 sobre 50 igual a 0. Aquí podemos multiplicar por 200, creo. Por 200. Listo. Después vamos con que VP es igual a... Aquí sería... Bueno, vamos a... Bueno, aquí ya lo vamos a poner. Entonces aquí sería Es menos y más, ¿no? Menos V1 más... 5B1. Primero ahí te queda 5B1 menos 5BP. No, pero aquí tienes un signo. Ajá. Multiplicando. Sí. Entonces sería menos 5V1 y más... ¿Cuánto era? 5BP. Después acá más 2VP. Sí. Después aquí se va igual, más 4VP. Sí. Menos 4V3. Igual con 0. Y aquí vamos a simplificar. Aquí, ¿por qué puse V? Solo 4V. Es 4P, ¿no? 4VP. Sí. Es VP. Ahí está. Ahora vamos a simplificar. Vamos a poner con rojo igual. Tenemos menos 5V1
Después 5, 7. Más 11 BP. Menos V3. Y, Es un 3. sí. Igual a 0. Ujú. Después tenemos a... espérenme. ¿No es 4 B? Oye, amiga, Mm, ahí es 4 B3. 4V3. Sí, en la última. Lo que es Ay, sí, tienes razón. 265 Tienes razón. es 4 B3. Listo. Y ya después vamos con V3. Pero tenemos que V3 es menos 4 y 4 más 5. Ajá. Ok, entonces menos VP menos V3 sobre 50. Ujú. Más I5, pero I5 es V3 Menos B4 sobre 10. sobre 10. Y todo esto igual a menos 0.5. Y aquí vamos a multiplicar por 50. Y vamos a tener que V3 es... El resto del grupo, preguntas hasta ahí, dudas, ¿todo va claro? Sí, Miss, todo va ¿Van claro. siguiendo el proceso? Sí. También, Miss. Muy bien, muy bien. Aquí es ¿cuánto es? ¿125? ¿Algo así? Menos 25. Va. Gracias. Ahí está. Y ya después ya le ponemos que es menos. No tenemos ni. Entonces son 6V3 Sí. menos BP. VP Solo hay uno. menos 5V4. Más, ¿no? Está menos. Sí. Sí, es menos. Sí, sí. Y después tenemos a... Era V4. Sí cabe. V4. Pero V4 es I6. I6 es V4.
4 sobre 200. Menos I5. I5 es V3 menos V4. Sobre 10. Aquí igual a qué? Igual a 3. Aquí multiplicamos por 200. Por 200, sí. Aquí sería por 20. Menos 20. Ay. 20. V3. Más. Ay. Bueno, ese son 2. ¿Sí parece 2? O lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer mejor. Sí, está bien. 20 V4 igual a 600. Sí. Y aquí tenemos que V menos 20 V3. Más 21 V4. Igual con 600. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestras 4 ecuaciones. Muy bien, entonces ahí vamos a generar un sistema de 4×4 y lo que nos va a interesar es encontrar el valor de BP. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí sobre cómo se planteaban las ecuaciones? ¿No sería menos 19? ¿En dónde? No, No, ya. no. Ay. Ahí están. Ya tenemos las 4. Bien, entonces aquí, por falta de espacio, falta de tiempo, aquí este sistema lo pueden resolver por GeoGebra o por MATLAB. Aquí el resultado para el voltaje VP debe de ser de 114.09. ¿Sí? Entonces aquí es una tarea extra que van a realizar, van a resolver estas 4 ecuaciones para encontrar únicamente el valor de BP, que es lo que me están preguntando. Sí. ¿De acuerdo? Sí, jefe. ¿Preguntas entonces? ¿Dudas? No, Obviamente, creo que no. obviamente uno de estos no se los voy a poner en el examen, ¿verdad? Porque pues, ¿a qué horas terminarían? Bueno, entonces hasta aquí vamos con lo que es el método de nodos para circuitos en donde, por ejemplo, aquí tengo nada más fuentes independientes de corriente. El ejemplo anterior tengo fuente de voltaje y fuente dependiente de corriente. Perdón, fuente de corriente y fuente de corriente. Una independiente y una dependiente. En el primer ejercicio, ¿sí?
Bueno, aquí mi compañera tomó las que salen como positivas y las que entran como negativas, ¿no? Y usted en un caso anterior había tomado, digamos, al revés, las que entran positivas y las que salen negativas. Entonces, ¿eso no infiere en el resultado? No, no, de hecho las referencias son arbitrarias, lo que sí debo de mantener la referencia en todas las ecuaciones, en todos los nodos. Es que hay algunos libros igual que dicen, bueno, que toman las de salida como positivas y las de entrada como negativas. Sí, sí, depende del autor. No hay problema, ustedes las definen. Lo que sí, como le digo, hay que respetar Sí, todas gracias. estas dos referencias para cada uno de los nodos. No puedo irlas cambiando en las ecuaciones, porque si no, entonces por ahí sí ya incurro en errores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estábamos viendo que los circuitos que hemos visto hasta ahorita contienen fuentes de corriente, ya sea independientes o dependientes. En este caso, en el primer ejercicio tenemos por acá una fuente de voltaje, más bien dos fuentes de voltaje, y lo que hicimos fue transformarlas a fuentes de corriente. Tengo ventaja en trabajar con fuentes de corriente porque pues me facilita la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a pasar a otra parte del subtema que corresponde a, a trabajar circuitos ahora con fuentes de voltaje. Entonces vamos a ver acá la siguiente presentación, en donde se describe el método conocido como ustedes me dicen que ven en la pantalla ahorita que se acabe de compartir. Una presentación. Una presentación. Resumen de contenidos. Ok. Resumen de contenidos. Entonces, sigue siendo subtema 2.2, si lo ven bien. Y ahorita dice otra cosa. ¿Mandé? Dice haga clic para salir de la pantalla completa. Ya se ve, Miss. ¿Volvió a desaparecer? ¿O sí se ve bien? No, No, sí sí, volvió a No, aparecer. ves. Bueno, entonces estamos en tema 2.2 y estamos en supernodos. Aquí en esta parte dice resumen de contenidos. Nuestros temas principales para hoy es el análisis de nodos con fuentes de voltaje, caso 1 y caso 2. Y propiedades de un supernodo. Entonces, aquí vamos a ver a qué se refiere esto. Sigue siendo análisis de nodos, pero ahora con fuentes de voltaje. Y la pregunta es, ¿por qué es importante? Cuando en un circuito existen fuentes de voltaje, hay dos casos. El caso 1, si una fuente de voltaje está conectada entre el nodo de referencia y el nodo de no referencia, simplemente se fija el voltaje del nodo de no referencia como igual al voltaje de la fuente de voltaje. Entonces, ¿esto qué ventaja va a tener para nosotros? Si fijamos ya el voltaje de un nodo de no referencia igual al valor del voltaje de una fuente de voltaje. ¿Qué ventajas va a tener para nosotros?
¿Sí me escuchan? ¿Puedes repetir la pregunta, Miss? ¿Qué ventaja tiene el fijar el voltaje de un nodo de no referencia igual al voltaje de una fuente que está conectada entre esos dos puntos? ¿De qué me sirve? ¿Me es útil? ¿No me es útil? ¿Cuáles son las incógnitas que buscamos cuando aplicamos método de nodos? La Los corriente y los voltajes. voltajes. Los voltajes, principalmente los voltajes, ¿sí? Entonces, si yo ya, en el caso 1, sé que el voltaje en un nodo de no referencia es igual al voltaje de la fuente, entonces ahí estoy reduciendo una de las incógnitas a determinar. Esa es una ventaja. Entonces, si ya conozco una de las incógnitas, ya mi trabajo se va a reducir, ¿sí? Entonces, aquí este es un ejemplo ilustrativo del caso 1. En el caso 1 tengo la fuente de voltaje de 30 volts, define el voltaje de 1. Entonces, aquí tengo en este circuito una fuente de corriente dependiente y tengo una fuente de voltaje independiente. Tengo 3 nodos de no referencia y el nodo de referencia. Entonces, esta fuente de voltaje está conectada entre el nodo 1 y el nodo de referencia. Quiere decir entonces que si yo conecto un voltímetro entre este punto y lo que voy a medir es el voltaje de la fuente. Entonces, cuando yo tenga este caso, voy a identificarlo como caso 1 y voy a fijar el voltaje de este nodo como el de la fuente. Entonces ahí ya reduje una de las incógnitas. Tenemos entonces el nodo generalizado. Caso 2. Dice, si la fuente de voltaje independiente o dependiente está conectada entre dos nodos de no referencia, los dos nodos de no referencia forman un nodo generalizado o supernodo. Se aplica tanto la ley de voltajes como la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, en esta configuración especial tengo que aplicar ambas leyes, ley de voltajes y ley de corrientes. En un análisis normal de nodos con fuentes de corriente, lo que hago nada más es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Este sería un ejemplo, entonces, de lo que es el supernodo. Entonces dice, entre los nodos 1 y 2 hay un supernodo. Es el nodo 1 y 2. ¿Por qué hay un supernodo? Porque tengo una fuente de voltaje entre ambos. Ahora ya la fuente de voltaje no está entre el nodo 1 y el de referencia, sino que está entre dos nodos de no referencia. Entre los nodos 3 y 4 hay otro supernodo. En este nodo 3 y 4 también tengo otra fuente. ¿Qué tipo de fuente es esta que tengo aquí? De voltaje independiente. De voltaje. Una fuente de voltaje dependiente. Una fuente de voltaje dependiente controlada por Voltaje. Voltaje. Por voltaje. Entonces, vean la diferencia. Entonces, aquí ni esta fuente ni esta están conectadas entre el nodo de no referencia y el de referencia, sino que están entre dos nodos de no referencia. Entonces, esta parte que está marcada aquí es conocida como supernodo. Recuerda, un supernodo puede considerarse como una superficie cerrada que incluye a la fuente de voltaje y sus nodos. En electromagnetismo ya llegaron a la ley de Gauss. Apenas estamos abordando el tema. Apenas han estado abordando el tema. Entonces todavía no han manejado el concepto de superficie cerrada. No, todavía no, Miss. Bueno, entonces aquí cuando se define una superficie cerrada es una parte, en este caso de un circuito, en donde debo de analizar cómo confluyen las corrientes a esa parte cerrada del circuito. Ahí es en donde entra la parte de aplicación de ley de corrientes. Y posteriormente tengo que aplicar ley de voltajes para ver cómo se relacionan los voltajes de los nodos entre los cuales están conectadas las fuentes de voltaje y que forman parte de los supernodos. Entonces el supernodo tiene las siguientes propiedades.
Uno, el voltaje dentro del supernodo aporta una ecuación de restricción necesaria para determinar los voltajes de nodo. Entonces aquí en esta parte entra la ley de voltajes de Kirchhoff, que va a ser una de las ecuaciones que voy a utilizar para solución del ejercicio. 2. Un supernodo no tiene voltaje propio. Es decir, como está compartido entre dos nodos de no referencia, entonces ahí lo que existe es una diferencia de potencial entre dos nodos, más no un voltaje propio del supernodo. 3. Un supernodo requiere la aplicación tanto de la ley de voltajes de Kirchhoff como de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, tengo caso 1, cuando fijo el voltaje de un nodo de no referencia con el de referencia, con una fuente de voltaje que está conectada entre esos dos puntos. Caso 2, entonces tengo fuentes de voltaje conectadas entre dos nodos de no referencia. Queda claro entonces la diferencia entre la configuración del caso 1 y del caso 2. Sí, Miss. En el caso 2 yo casi no la entendí, Miss. En el caso 2 tengo fuentes de voltaje independientes o dependientes que están conectadas entre dos nodos de no referencia en el circuito. Aquí en este caso el nodo 1 y el nodo 2 son nodos de no referencia. El único de referencia es el que tengo acá. Y acá entre el nodo 3 y el nodo 4 tengo también otra fuente de voltaje, en este caso dependiente. Entonces, cuando yo revise la topología del circuito y vea que existen fuentes de voltaje conectadas entre dos nodos de no referencia, entonces ahí yo identifico que está presente un supernodo. Vamos entonces con un ejemplo para que veamos cómo se trabaja esto de los supernodos. Vamos entonces a nuestro archivo de John Board. Y acá tenemos entonces esta configuración. ¿Se aprecia el circuito? ¿Se aprecia bien? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, seguimos en subtema 2.2, método de supernodos, análisis de circuitos con fuentes de voltaje. Entonces, esa es nuestra variación. Ejemplo 4. Utilizando el método de nodos, halle el voltaje V y la corriente I en el circuito de la figura. El voltaje V está entre los extremos de la resistencia de 3 ohms y la corriente I es la que circula por la resistencia de 2 ohms. Entonces, aquí, si yo observo el circuito, ¿qué casos tengo presentes ahí? ¿Sería el caso 2? Ajá, exactamente, tengo el caso 2. Tengo entonces acá, bueno, en primera instancia, en todo el circuito tengo fuentes de voltaje, ¿sí? Entonces acá las fuentes de voltaje ya me van a permitir trabajar en lo que es el método de supernodos. Entonces aquí tengo que esta fuente está conectada entre dos nodos de no referencia. Antes de eso, también tenemos que seguir la metodología de nodos. Lo primero que hacemos es observar el circuito e identificar cuántos nodos tengo. ¿Cuántos nodos tengo? ¿Cuántos nodos principales tengo en el circuito? 2. 3. 3. 3, Miss. Tengo uno, aquí tengo otro, y por abajo, por acá abajo tengo otro. Entonces, el que tiene más ramas conectadas a ese le asigno la tierra. Ese es entonces mi nodo aterrizado, mi nodo de referencia. Entonces me quedan dos nodos de no referencia. Voy a tener entonces aquí un voltaje de nodo V1 y un voltaje de nodo V2. Entonces,
ya marcando aquí los voltajes con qué se relaciona mi voltaje que me están preguntando, con el voltaje V. Aquí el voltaje V, ¿a qué voltaje de nodo corresponde? Este voltaje V, que está en extremos de la resistencia de 3. Este voltaje V, ¿a qué voltaje de nodo corresponde? V1. Exactamente, al voltaje V1. Entonces, esta es una nota importante. También tengo que ver aquí la corriente I. La corriente I es la que está pasando por la resistencia de 2. De acuerdo a la ley de Ohm, la corriente viene siendo igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje tengo que usar para encontrar la corriente I? V2. El voltaje 2, correcto. Y tengo que dividir entre la resistencia 2. Entonces, necesito trabajar mi método de supernodos para encontrar ambos voltajes de nodo y posteriormente encontrar las incógnitas que me están pidiendo. Bueno, entonces aquí ya identifiqué los dos nodos de no referencia, aquí marqué el de referencia y ahora identifico, alguien por aquí mencionó, tengo el caso 2. En el caso 2 tengo una fuente de voltaje conectada entre dos nodos de no referencia. Entonces, esta parte forma el supernodo. Como tal, entonces, al supernodo tengo que aplicarle ambas leyes de Kirchhoff, la de voltajes y la de corrientes. Para lo cual, entonces, tengo que rotular por aquí las corrientes presentes en el circuito y vamos a ver. Entonces, aquí vamos a rotular corrientes. Vamos a decir que esta corriente que pasa por la resistencia de 4 viene siendo la corriente 1, perdón. Esta es la corriente 1. Entonces aquí estoy dando este sentido de corriente porque esta fuente de voltaje está impulsándola hacia el nodo 1, ¿sí? En esta fuente, perdón, en esta resistencia de 3 ohms, voy a tener otra corriente que la llamo corriente 2. Esta resistencia de 2, pues aquí tiene rotulada su corriente. Y finalmente por acá, para esta resistencia de 6, voy a decir que tengo aquí la corriente 3. Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a supernodo. Entonces, lo que mencionaron al inicio de la clase, ley de corrientes de Kirchhoff, me dice que la suma de corrientes que entran al nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo. O también lo que hemos estado usando es la suma algebraica. En ambos casos viene siendo exactamente lo mismo. Entonces, vamos con el análisis de ver qué corrientes entran y salen del supernodo. Entonces, este es mi supernodo, es mi superficie cerrada. Entonces, aquí tengo que ver qué corrientes entran y qué corrientes salen. Entonces, la corriente que entra, ¿qué corriente entra al supernodo? V1, ¿no? Bueno, Corriente, la corriente. Y uno. I1 es la que está I1. entrando del lado izquierdo. ¿Alguna otra que esté entrando? es la única, por la malla que tiene. Es la única. Entonces aquí la única corriente que entra tiene que ser igual a la suma de las que salen. ¿Cuáles salen? Y 2. Ajá. Del lado izquierdo, entonces sale I2. Del lado derecho, I. ¿quién sale? ¿Y quién más? Y 3 igual, ¿no, Miss? Exacto, I3. Entonces recuerden que esta es una superficie cerrada y con respecto a esta superficie cerrada voy a ver quiénes entran en cuanto a corrientes y quiénes salen. Entonces esta es mi ley de corrientes de Kirchhoff. Aplico entonces ley de Ohm.
Ley de Ohm, y voy a ver quién me define a la corriente 1. ¿Qué voltaje o qué diferencia de potencial me define a la corriente 1? Esta es mi corriente 1. ¿Cómo voy a escribir aquí mi diferencia de potencial? 7 menos B1 sobre 4. Correcto, 7 menos V1 sobre 4. ¿Sí? Como tengo aquí presente un voltaje de 7 que tiene una polaridad coincidente con la corriente, entonces lo tomo como positivo porque también de ahí está saliendo. Y la diferencia es con V1 sobre 4. Vamos entonces con la corriente 2. La corriente 2 es esta que tengo acá. Entonces aquí, ¿qué voltaje voy a utilizar para calcularla? V1 sobre 3, ¿no? Voltaje 1 sobre resistencia de 3, correcto. Para la corriente I, 3 menos V2 sobre 2. La corriente V2 I, sobre ¿eso 2. están? V2 sobre 2. V2 sobre 2. Y finalmente para la corriente 3. Para la corriente V2 3. entre 6. V2 entre 6. Correcto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es sustituir aquí en la ecuación de ley de corrientes. Entonces, corriente 1 es igual a 7 menos voltaje 1 sobre 4. Igual a corriente 2, que es voltaje 1 sobre 3, más corriente I, que es voltaje 2 sobre 2, más corriente 3, que es voltaje 2 sobre 6. Bien, entonces esta ecuación, ¿por qué número me conviene multiplicarla para manejar enteros? Por 12. 12. Por 12. Ajá, observando los denominadores, me conviene un 12. Entonces, 12, 12 entre 4 es 3. 3 por 7 es 21. 12 entre 4 es 3. Entonces, aquí me quedan menos 3 veces voltaje 1 y esto igual a 12 entre 3 es 4. Aquí me queda 4 veces voltaje 1. 12 entre 2 es 6. Aquí me quedan 6 veces voltaje 2. 12 entre 6 es 2, más 2 veces voltaje 2. Vamos a simplificar, entonces, del lado izquierdo voy a dejar al término independiente, que es 21, paso del lado derecho, el otro término. Entonces, aquí sería 4 veces voltaje 1, 6 más 2 serían aquí 8 veces voltaje 2. Y este término es más 3 veces voltaje 1. Terminando de simplificar, entonces aquí voy a tener que esto es 21 igual a 4 más 3 serían 7 veces voltaje 1 más 8 veces voltaje 2. Entonces, hasta ahí tengo una primera ecuación de los voltajes, que son 5 ohms. ¿Hasta ahí preguntas sobre cómo se planteó la ecuación? No, Inge. Entonces aquí lo que hicimos fue ya aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces ahora voy con la ley de voltajes de Kirchhoff al supernodo. Para esto, entonces me voy a auxiliar de un circuito en el cual voy a ilustrar aquí la presencia de la fuente que está dentro del supernodo. Ustedes ven, aquí en todo este procedimiento no consideré lo que está dentro del supernodo. No lo consideré. Ahora, con ley de voltajes, sí lo voy a considerar. Entonces, ahora, dentro del supernodo, tengo a la fuente de voltaje con un valor de 3 volts y con una polaridad negativa del lado izquierdo, positiva del lado derecho. El resto del circuito no me interesa porque estoy trabajando con lo que hay en el interior del supernodo. Marco entonces los voltajes del nodo que ya conozco. Aquí tengo, bueno, que ya había rotulado. Es el voltaje 1, es el voltaje 2.
Entonces, aquí voy a tener que este es un potencial positivo y este es un potencial negativo, porque aquí está mi referencia. Este es positivo y este es negativo. Entonces, lo que estoy haciendo ahí nada más es ilustrar los puros voltajes que tengo en el circuito. Lo que voy a hacer aquí es entonces establecer un sentido de análisis. Con este sentido de análisis voy a aplicar entonces la ley de voltajes de Kirchhoff. Si empiezo por este punto, por el nodo de no referencia, aquí el voltaje 1 tiene un signo negativo, entonces sería menos voltaje 1. Continúo mi recorrido y me encuentro la fuente de voltaje y serían menos 3 volts. Continúo el recorrido y acá para el nodo 2, esto es más voltaje 2. Y llego al nodo de referencia. Entonces esto es igual con 0. Esta es una suma algebraica de voltajes. ¿Sí se ve entonces cómo planteo la ley de voltajes para el supernodo? ¿Preguntas? Sí, Miss. Correcto. Entonces, aquí voy a trabajar para acomodar mi ecuación. Entonces, aquí voy a decir que el voltaje 2 menos el voltaje 1, aquí está, viene siendo igual con 3 volts. Es decir, la diferencia de potencial entre 2 y 1 es de 3 volts. Entonces, ahí ya tengo la segunda ecuación. Tengo la segunda ecuación con la que voy a trabajar. Entonces voy a escribir las ecuaciones acá de este lado para ver cómo resuelvo. Entonces la primera es 21 igual a 7 veces voltaje 1 más 8 veces voltaje 2. La segunda nos quedó aquí 3 igual a, ¿qué es? Voltaje 2. Voltaje 2 menos voltaje 1. O sea, aquí acomodándolas. Aquí tengo una posibilidad. Si esta ecuación la multiplico por 7, ¿a qué se va a transformar? 3 por 7, 21, igual a menos 7 veces voltaje 1 más 7 veces voltaje 2. Y si la sumo con la primera, que es 21 igual a 7 veces voltaje 1 más 8 veces voltaje 2, ¿qué voy a tener aquí en el resultado? 21 más 21 serían 42, menos 7 veces voltaje 1 más 7 veces voltaje 2, se cancelan estos términos, y nada más voy a tener acá que serían 7 más 8, serían 15 veces voltaje 2. ¿Qué método emplea aquí para resolver las ecuaciones? De suma y resta se llama. Ajá, suma y resta o eliminación. Entonces ya con esto estoy en posibilidad de conocer el voltaje 2, que va a ser igual a 42 sobre 15. 42 sobre 15. ¿Cuánto nos dan, por favor? 2.8. 2.8 volts. 2.8 volts. Entonces ya tengo conocido el primer voltaje. Para determinar el segundo voltaje, trabajo con la ecuación 2 y despejo por ahí el voltaje 1. Entonces, de esta ecuación 2, al despejar el voltaje 1, ¿qué me va a quedar? Me queda entonces voltaje 1 igual a voltaje 2, pero 3 lo paso del otro lado, cambia de signo. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual a 2.8 menos 3. El voltaje 1, entonces, ¿cuánto nos va a dar? Menos 0.2. Menos 0.2 volts. Y ya tengo entonces ahí conocidos los dos voltajes. Voltaje 1, voltaje 2. Entonces, tengo que relacionar ya mis resultados con lo que había planteado acá al inicio. Entonces, resulta que el voltaje V es igual al voltaje 1 y este va a ser igual a menos 0.2 volts. Y que la corriente I es voltaje 2 sobre 2. La corriente I va a ser entonces voltaje 2
2.8 entre 2, que es la resistencia. La corriente I nos da de 1.4 amperes. Y ahí tenemos la respuesta del circuito. ¿Preguntas? ¿Sí podría repetir el último, Miss? Por favor. Desde el proceso Para de... obtener la corriente ahí me perdí. ¿Aquí? Sí, por Esta favor. parte. Sí. Bueno. Esta la traigo desde acá, desde el inicio. Esta corriente es esta, que está pasando por la resistencia de 2 ohms. Entonces aquí planteé mi ecuación de ohm y digo que la corriente I está determinada por el voltaje 2, porque este es el voltaje de extremo de esta resistencia, sobre su valor de resistencia. Y una vez que ya determinamos ambos voltajes, lo que hago aquí es aplicar esa ecuación y sustituyo el valor de el voltaje 2, que es de 2.8, lo divido entre la resistencia, que es de 2, y la corriente I va a ser de 1.4 amperes. ¿Ya quedó más claro? Sí, Miss, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? De mi parte, no, Miss. No, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Viva México. Exacto, viva México. A pesar de todos los problemas que tengamos,